Como introducción a esta materia, lo que nosotros vamos a empezar a ver es la importancia de llevar un correcto control de gestión dentro de la empresa. Nosotros tenemos una empresa que en muchas ocasiones está muy dividida, tenemos distintos centros de negocios, tenemos distintas divisiones empresariales, distintas áreas y a la fecha de hoy es más que importante poder esas distintas áreas unificarlas, si poder controlar a la empresa, porque aquello que nosotros no controlamos no vamos a poder gestionar, no vamos a poder medir. Entonces, bueno, necesitamos realmente controlar. ¿Por qué? Antes no se hacía, antes con la contabilidad financiera común que nosotros hemos visto durante años, ya podíamos hacer funcionar la empresa y no necesitábamos más nada. Sin embargo, en la época que nosotros vivimos hay una fuerte incertidumbre de negocios. La globalización, las tecnologías de la información, la internalización de los mercados ha hecho que las empresas se deban posicionar en ese mercado y brindar un producto extra. Entonces, esos modelos de negocios que nosotros venimos estudiando han ido mutando, se han ido cambiando y se deben adaptar dentro de las organizaciones, y eso va a generar un gran impacto en los directivos. Los directivos deben saber qué pasa con ese negocio, deben poder tomar decisiones consensuadas, decisiones correctas. Y bueno, en este sentido, nosotros tampoco tenemos una forma que digas una receta, como un cocinero que hace 2 tazas de harina, un huevo, 50 gramos de manteca y ya puede hacer la torta. No, tenemos que ver cómo podemos lograr esos objetivos empresariales, pero para poder hacerlo debemos conocer cómo está comportada la empresa, cómo está posicionada, en qué lugar del mercado está, qué situación tiene, qué medidas podemos tomar. Y en ese sentido nosotros vamos a ver a la entidad como un ente integral, es decir, un ente que es general, que está en continuo cambio, que está conectada con el entorno. Y para ello debemos seguir los objetivos y adaptarnos a esos cambios. Por eso es importante tener una contabilidad analítica, es decir, aplicar sistemas de contabilidad de gestión. Si bien no hay una guía estricta, hay muchas actividades que se hacen para poder hacerlo y poder utilizar mejor manera los recursos. El control de gestión puede ser cuantitativo y cualitativo. Mediante este control nosotros vamos a poder medir cómo se está comportando la empresa, su performance, y en base a eso vamos a poder tomar decisiones en una fracción de tiempo menor. Eso va a ser más precisa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la contabilidad financiera. Nosotros la contabilidad financiera tomamos las decisiones cuando termina el ejercicio. El ejercicio terminó el 31 de diciembre y quizás en febrero estamos tomando decisiones de lo que pasó en agosto del año pasado. Entonces, todo ese periodo de tiempo nosotros podemos perder el control de la empresa, podemos perder el lugar que tenía la empresa y la competencia nos puede pasar por arriba. Por eso es tan importante poder hacer esto, poder tomar decisiones en el momento. O sea, ayer bajó las ventas, ¿por qué bajó las ventas? Por tal cosa, y bueno, ya decido y ya tomo una fracción más precisa de tiempo y hacerlo de una forma continua y permanente. Para ello es necesario tener una planificación. Ustedes saben que planificación desde administración. Planificar es un plan general que está organizado de forma metódica, de una gran amplitud, que se busca para tener determinado objetivo, desarrollo armónico de una ciudad, de la empresa, de la economía, de lo que sea. Eso es un plan. Después, ese plan no solo lo tenemos que tener porque a veces queda precioso en el papel, sino que tenemos que aplicarlo, hacerle un seguimiento, verificar si realmente voy por el camino correcto. Controlar, inspeccionar, comprobar, intervenir para ver si realmente se está cumpliendo con eso. Y analizar y corregir desvío cuando vea un pequeño desvío, y ahí va a ser muy importante que nosotros delimitemos esas tareas, asignemos responsabilidades. Porque ¿qué pasa? Este control va a ser el que va a conducir a la empresa en determinada dirección y va a orientar esos esfuerzos para lograr esos objetivos. Entonces es muy importante que nosotros logremos ver si vamos directamente hacia el plan, si podemos lograr los objetivos, y si no lo hacemos, tratar de desviarnos para poder volver al carril y seguir. Y en caso de que esos objetivos no sean logrables por X motivo, por un problema externo, bueno, tratar de rever eso y corregirlo para poder lograr la mejor performance empresarial. ¿Qué pasa? Lo otro importante es que estas
prácticas no dan certeza, como dijimos, no son una receta, no siempre funcionan. Y eso es lo más importante, porque nosotros venimos de una mente, de una contabilidad financiera que debe haber y tiene que funcionar. Si bien podemos tener juicio profesional y siempre lo podemos aplicar, tenemos normativas que guían nuestra conducta. O sea, nosotros podemos evaluar la mercadería de determinada manera, sí, en base a una NIC que nos dice cómo evaluamos esa mercadería. Nosotros vamos a vender esa mercadería y la debemos vender de determinada norma. Lo mismo que el bien de uso, lo vamos a amortizar, lo vamos a revaluar de acuerdo a determinada norma, de acuerdo a determinado índice, por la propia norma que nosotros tenemos, el decreto, la ley o lo que sea. Nosotros en fiscal también, nosotros vamos a pagar IVA en base a lo que dice el título, vamos a ver si eso es deducible o no es deducible en base a lo que dice un título. Pero acá no es así. Acá premia mucho el juicio profesional, premia mucho el contador, premia mucho el equipo contable, el equipo administrativo, es un trabajo en equipo esto. Hay muchas áreas de la empresa y lo importante es que estas son prácticas realistas que vamos a tomar decisiones en el camino, pero no van a dar certeza, sino que van a cooperar con la organización. Es decir, vamos a tratar de adaptarnos en base a esos errores que hemos tenido. Vamos a tratar de tomar técnicas más variadas y anticiparnos a los hechos, lo que no quiere decir que lo que pasó una vez vuelva a pasar, ni tampoco lo que hizo una vez vuelva a funcionar. El mundo es muy cambiante, como lo vimos, tenemos mucha competencia, la disrupción de las tecnologías también ha causado grandes cambios en la empresa, la competencia es global, ya no es una competencia local. Entonces, nosotros estas técnicas, bueno, podemos anticiparnos a esos hechos, puede salirnos bien como no, pero lo importante es tratar de ser realistas y aplicar todo el conocimiento que tenemos de la empresa. Y cuando hablo de todo, es todo, no el balance solamente, sino el balance, el área de marketing, el área de administración, recursos humanos, comunicación, todas las áreas trabajando en conjunto y esa información poderla tenerla a mano para poder verlos todos. O sea, yo veo que acá está mal y bueno, puede ser de comunicación porque no se comunicó bien el producto. Bueno, vamos a hablar con el de comunicación porque bajó la venta. O puede ser un tema de publicidad, no dio rédito la publicidad, bueno, hay que cambiarla. Hay que buscar otra manera. Y todo esto, si bien no es el trabajo común del contador, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, tengo un gasto de publicidad de tanto, ¿puedo activarlo? No, en este caso no. Bueno, tengo un gasto de investigación y desarrollo, ¿lo puedo activar? No, sí. Bueno, pero no es eso solo, sino que nosotros como contador vamos a ser parte de esa empresa, vamos a hacer un rol más amplio, más administración de aquellos recursos escasos, como veíamos en economía. Esa es la importancia. Y bueno, para eso necesitamos información de calidad y en el momento que se necesite, donde se requiera. Y eso es lo importante, poder diferenciarnos de la competencia. Pero para eso debemos conocer la empresa y no solo el mercado, que también se debe conocer, pero sino la empresa. ¿Y por qué el contador? Porque el contador sabe esto, el contador sabe de números, sabe de letras, sabe de leyes y sabe de administración. No va a trabajar el contador solo, porque es un equipo, pero sí el contador puede, con su conocimiento, adaptarse a estos cambios. Y es muy importante porque debemos tener ese informe, esa información de ese minuto de la empresa, de la realidad que tiene, para poder elegir una estrategia, comunicarla y ponerla en práctica y a la vez asignarla a distintos sistemas contables, complementando esos estados financieros que nosotros tenemos, porque tampoco vamos a dejar de hacerlos, y a la vez también poder tomar, bueno, decisiones que los afecten, pero al próximo ejercicio. Porque, ¿qué pasa? Estos patrones de deferencia, desempeño que nosotros vamos a ir midiendo, no siempre son los mejores, sino que son los que tenemos en el momento, no son fehacientes muchas veces, pero es lo que tenemos y lo que tenemos que usar y tratar de lograr que sea lo mejor posible. Y bueno, nosotros siempre vimos que el capital, la tierra, el trabajo eran factores fundamentales, lo siguen siendo, pero ahora la información ha tomado un lugar tan importante que se ha vuelto un recurso crítico. Quienes no la tienen están relegados al olvido, ¿no? Es muy difícil poder trabajar en un mundo sin manejar información y sin poder adaptarlo a las necesidades. A veces pasa que nosotros en un departamento, nosotros tenemos determinada información y la persona no lo tiene, entonces por eso es muy importante poder tenerla. Por otro lado, nosotros también
tenemos que conocer bien dónde estamos y qué es lo que tenemos como empresa. Es decir, para tener esa información nosotros debemos medirla, analizarla y presentarla. Nosotros, el departamento de recursos, del departamento de comunicación, de marketing o el departamento de responsabilidad social, uno de ellos la debe tener y tratar de, bueno, entre todos ver esos inconvenientes y tener cuidado porque información está a un clic. Nosotros podemos tener mucha información, pero demasiada información y no siempre es importante más, sino lo importante es la calidad. Y bueno, puede ser que una medida insuficiente de esta pueda asignar asignaciones poco correctas de los recursos financieros humanos y si es errónea lo mismo. Entonces tenemos que ver mucha la información y tenemos que tratar de ver qué nos sirve y tratar de elegir la mejor información. Si es una empresa grande es mucho más sencillo porque van a haber distintas áreas que las van a tomar. Pero como yo les digo, hay que ver porque lo que es importante para nosotros quizás para un comunicador no es relevante y para un administrador tampoco, para un recursos humanos y viceversa, lo que para ellos es importante para nosotros capaz que no lo es. Entonces eso es lo importante de la información, que debemos saber cómo manejarla, porque quizás para nosotros un dato obsoleto que no nos sirve, lo desechamos, pero para el área de comunicación es muy importante. Entonces tenemos que tratar de lidiar con esos patrones porque es propio de la propia empresa. Y quizás un error en eso puede llevarnos a una decisión incorrecta y esa decisión incorrecta nos puede llevar a asignar más los recursos. Por ejemplo, no sé cuánto brinda la publicidad a mi negocio, bueno, asigno menos recursos a ella, que es lo más común dentro de la empresa, que el contador tira para un lado, el marketing en otro, comunicación para otro, recursos humanos quiere otro y hay unos recursos escasos o hay unos gastos imputables que son chicos. Entonces, bueno, ¿a quién lo imputamos? ¿Hacia dónde? ¿A quién se lo damos? También la estrategia es fundamental porque es la forma en que la empresa va a generar valor a sus clientes internos y externos y a los accionistas. Esto es fundamental. Tener una estrategia es fundamental, pero no solo tenerla, porque tenerla quizás es sencillo armar una estrategia, hay que cumplirla, hay que darla a conocer. Hay investigaciones de Kaplan y Norton que la habrán visto muchas veces a comienzos de este milenio que dice que el 90% de las compañías comprenden que realmente esa estrategia le va a le va a ayudar a conseguir sus metas. Sin embargo, menos del 60% de los directivos y 10% del personal comprende la estrategia. ¿Qué pasa acá? Nosotros la tenemos toda preciosa, sabemos que es fundamental porque es como le vamos a agregar valor a esos clientes, pero no la conocemos todos y si no la conocemos no la podemos aplicar si no la comprendemos, por eso es tan fundamental. Así que hay algo peor que no tenerla, sino que tenerla y no poder comunicarla. Por eso es tan importante la comunicación y en esta materia van a ver que es tan importante poder adaptar nuestro sistema contable a ella, poder llenarnos de esos datos, poder adaptar a esos datos, poder utilizar esos datos para la mejora de la empresa. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos resultados supremos que van a ser el resultado, para la redundancia, de la descripción de la estrategia por la gestión de la misma. Quiere decir que si nosotros la describimos bien y la gestionamos mal, los resultados no van a ser supremos. Tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, tiene que estar la estrategia, pero también debe estar bien gestionada. Por eso cada uno de estos factores está relacionado, porque si la gestión es mala, la descripción es buena, va a dar resultados malos, no va a dar resultados buenos. Y lo mismo, estos resultados supremos van a ser la respuesta de la descripción de esa de estrategia por la correcta gestión. Entonces están muy bien equilibrados. No se puede gestionar aquello que no medimos. Volvemos a esta premisa. Y si no se describe, tampoco vamos a poder medir si lo hacemos bien, pues si no sabemos qué estamos haciendo, qué estamos midiendo, no vamos a saber si vamos bien. Asimismo, a la hora de plantear esta estrategia y de describirla, tenemos que tener en consideración que la estrategia equilibra fuerzas que son contradictorias. Por ejemplo, nosotros podemos querer mejorar los intangibles e invertir más fuerte, pero por otro lado la estrategia capaz que tenemos un presupuesto y va a ir en contracara con una política de reducción de costos a futuros en un momento de achique de la empresa. Entonces, como que siempre esta estrategia va a tratar de equilibrar esas contradicciones que encontramos en toda la empresa y que siempre
lo vamos a tener que tener. Por ejemplo, tenemos un presupuesto de 100 pesos y queremos invertir en publicidad, en intangibles y cambiar el equipo del activo fijo. Entonces, bueno, vamos a tener que ver cómo delimitamos eso. Generalmente eso se va a hacer en una reunión y se va a hacer una junta y se va a decidir por votos qué es lo que más le conviene a la empresa. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la estrategia va a tener esa función. Por otra parte, también tenemos que tener muy en cuenta al cliente. El cliente es el que se va a decidir entre nuestra empresa y una competencia. Es el que va a decir, acá voy a dar un recurso escaso como es el dinero para comprar determinado bien o pedir determinado servicio. Por eso es tan importante que la empresa tenga en cuenta al cliente y que le pueda brindar soluciones individualizadas, personalizadas a sus necesidades. Quizás esto es muy cliché, pero el cliente realmente quiere algo distinto, por eso va a un lado y no va al otro. Por eso es tan importante. Satisfacer a un cliente es la manera más sencilla. Yo puedo satisfacer a un cliente por tener menor precio. Puedo tener una remera de menor precio que en otra casa y ahí yo lo estoy satisfaciendo. Pero fidelizarlo es distinto. Es decir, el cliente va a mi lugar por lo que yo le brindo. Es decir, yo puedo tener la remera un poco más cara, pero la atención es tan buena, el periodo de pago es tan bueno, el servicio por venta es tan buena, la seguridad es tan buena, el cliente tiene tan pocas preocupaciones que decide comprármelo a mí, no comprarlo por Mercado Libre, por ejemplo. Sin embargo, yo no tengo el mejor precio del mercado, pero sí tengo una variable grande de soluciones que el cliente sabe, entonces me elige a mí frente a la competencia. Entonces eso es muy importante. Y bueno, en todas las áreas se ve, hay bienes que son más fáciles de intercambiar que otros bienes, lo mismo que servicios, que se puede decidir entre uno y otro y que se elige por precio. Pero hay otros que realmente se necesita que el cliente pueda decir, bueno, realmente esta solución está pensada en mí. Por otro lado, ¿para qué sirve esta contabilidad de gestión en estos procesos? Por ejemplo, que ocurran dentro de la empresa si quizás no da rédito en este momento o quizás no sea, porque va a darle mejor competitividad a la empresa, se va a conocer realmente cómo es su negocio, le va a dar mayor valor, una mejor experiencia a los clientes, se va a poder gestionar y potenciar esos intangibles y mejorar los procesos. Por eso es tan importante tener una buena actitud activa, voluntaria, proactiva. Y es muy importante decirles que estas encuestas está basada, quizás al día de hoy yo discrepo un poco porque creo que son un poco más grandes estos números porque tenemos las redes sociales y comunicamos muchos aspectos por las redes, pero cuando un cliente se va de nuestra empresa y está satisfecho le cuenta a 4 o 5 personas, mientras que si no está conforme le va a contar a 10, es el doble. Quizás ahora las redes sociales son un pusteo, lo ve más gente y llega más gente, entonces estos números no están abarcados, pero sin duda si tenemos una mala experiencia lo vamos a colgar en todas las redes, vamos a poner fotos y eso va a generar un impacto muy negativo en la empresa que va a ir contra todos los beneficios. Por eso es tan importante cuidarlo y es tan importante este control de gestión y que abarca toda la operativa de la empresa. No es solamente bueno para armar el estado contable, no, para conocer la realidad empresarial. Y esto nosotros lo podemos ver en un caso bastante simple que es cuando hacemos una receta. Nosotros las recetas podemos conseguirlas comprando un libro, buscarlas en internet o elaborarlas. Pero más allá de eso, ni más allá del costo, del canon, ¿no? Lo que pueda tener esa receta, nosotros tenemos que saber qué quiere nuestro cliente y qué costos tiene. Nosotros cuando sabemos que hacemos determinadas recetas, hacemos una torta, nosotros sabemos que necesitamos una materia prima, harina, almidón, vainilla, huevos, chocolate, ralladura de naranja, bueno, cualquiera de estos factores. También necesitamos un capital humano, que en este caso seríamos nosotros, o el cocinero, o el ayudante, o todos los que trabajemos en hacer esa torta. Y por otro lado vamos a necesitar una infraestructura, un horno que realmente sirva, donde dé el calor exacto durante el tiempo que se requiere, una batidora, si es que la vamos a batir los huevos hasta tenerlos punto clara, punto amarillo, lo que sea. Después vamos a necesitar quizás una licuadora, si va todo licuado, un microondas, si las decimos en microondas, un bols, una paleta. Todo eso vamos a necesitar para hacer la receta.
y vamos a tener que combinar los ingredientes, quizás lo ponemos todo en una olla y lo hace la batidora tipo un robot medio mágico, pero quizás lo vamos poniendo de a uno, vamos uniendo la harina, vamos haciendo esto y vamos siguiendo una serie de pasos que viene dado en esa receta que nosotros descargamos. Y en base a eso va a ser como sea. Pero ¿qué va a ser la diferencia entre una torta y otra? Bueno, va a ser cómo nosotros hacemos, cómo combinamos los ingredientes, cómo están esos ingredientes, de qué calidad son, qué sinergia van a tener los ingredientes, cómo la puse en el horno, cómo la puse en la mantequera, si le puse manteca, si le puse aceite, si le puse algún extra, un poquito de vainilla, un poquito de canela. Todos esos factores van a agregar valor y van a hacer que la torta una crezca, la otra crezca más y que sean de distintos sabores y de distintas formas y consistencia. Y esa misma torta con esa misma receta va a ser diferente quizás la que yo haga con la que haga otra persona, porque cada uno le va a poner su impronta personal. Y quizás un cocinero hace la misma masa, pero hace unas tortas chicas, le pone una salsa, un esto, aquello, y va a ser diferente a las otras. Entonces, vamos a necesitar para lograr el objetivo todos estos factores en su conjunto. Es decir, que solo con la harina no voy a poder hacer la torta, solo con el cocinero no voy a poder hacerlo. Vamos a necesitar todo esto. Vamos a necesitar una serie de pasos, pero también vamos a necesitar que en esa serie de pasos se logre algo mejor que el comienzo, es decir, que haya una sinergia, que nuestro pequeño valor agregado de cada una de las partes sea mejor cuando yo lo veo en todo que de cada uno, porque si la harina está en mal estado, yo por más que haya puesto todo lo demás, va a quedar mal la torta. Y si me olvido de un ingrediente, me olvido de alguna cosa, y bueno, no va a crecer, va a quedar chata. Y si no, no va a quedar sabrosa. Y así podríamos seguir horas y horas debatiendo. Entonces es tan importante el tema de ingredientes como el valor agregado que tenga. Por otro lado, cuando yo tengo a la empresa esta debe flexibilizar los procesos productivos, es decir, si va primero le va a batir los huevos a nieve, después va la harina encima, o batir los huevos a nieve, después le agrego el azúcar, después la harina, después el royal, después esto, y bueno, tengo que flexibilizar esos proyectos para poder hacerlo con mayor facilidad y no estar, bueno, ya está batido de nuevo, bueno, voy a buscar la harina, no, sino que tratar de flexibilidad para que yo vaya de mejor manera. Entonces, eso también va a ir en contracara con los procesos rígidos. Tú haces tal cosa, tú al otro, sino que va a tener que haber mejor canal de comunicación, poder ser eficaz y eficiente en todos esos eslabones de producción y tratando de agudizar los costos, minimizar los costos y tratando de mejorar esa productividad. Y por otro lado, también tenemos que ver qué proceso no requiere recursos nuestros, pero sin embargo no agregan valor. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la harina y después pongo el roya, quizás yo pueda abreviar eso poniendo la harina ya mezclada con el roya y quizás no afecta esa receta. Entonces, bueno, eso yo lo puedo hacer. En la empresa puedo sacar ese proceso que que no tiene valor agregado y sin embargo me ocupa recursos. Entonces yo eso lo evito y sigo el camino y lo agrego quizás para afinar la decoración que me faltó. Y bueno, eso es la única manera de conocerlos, conociendo a la empresa, conociendo su plan de negocio, conociendo los indicadores, teniendo un buen presupuesto, un buen control de esos presupuestos, control global, no solo económico. Eso es lo importante. Y es el directivo el que toma esos valores, esos informes de gestión y los utiliza de la mejor manera para poder orientar esa performance empresarial y lograr el máximo valor y tratar de lograr que esas áreas tengan comunicación, aunque a veces yo sé que es complicado porque todos tenemos perfiles distintos y también tenemos ideas distintas para la empresa, pero sin embargo podemos lograr pensarlo en un todo para mejorar a nuestra empresa. Por otro lado, nosotros en una primera aproximación podemos decir que el control de gestión es conducir a la empresa, al negocio, a la organización en determinado camino. Se usa para formular esa estrategia, investigar, para presupuestar, desarrollar, fijar precios, planificar la producción. Todos estos factores son fundamentales. Y estos sistemas contables van a proporcionar esa información que va a aparecer en nuestro balance, en los flujos de fondos, en los presupuestos, pero también esa información la podemos usar para informes de desempeño, para una investigación. O sea, nosotros podemos saber qué costos llega a tal producto en exclusivo.
para ver si es rentable o no, si lo podemos producir a gran escala, si podemos venderlo, si vale la pena publicitarlo. Es decir, que nosotros vamos a tratar de orientar esos esfuerzos en la empresa para lograr objetivos empresariales. Por otro lado, hay muchos profesionales de ciencias empresariales que se pasan de la línea más contable tradicional, por decirlo de una manera, y trata de volver a ver esta contabilidad de gestión. Es decir, pasa de algo que es seguro a algo probable. O sea, porque acá nosotros no tenemos recetas. Nosotros vamos a aplicar conocimientos, vamos a tomar decisiones en el camino, pero no hay nada que diga acá va el activo, acá va las disponibilidades, sino que nosotros vamos a ir viendo de acuerdo al negocio, de acuerdo a lo que vamos viendo en las distintas áreas, cómo tomar decisiones. Y en este caso, la contabilidad analítica, como yo decía, mide y registra transacciones del negocio. En la caja hay 10.000 pesos. Nos da un estado financiero en base a una normativa que es fundamental también para tomar decisiones, pero nos da hoy quizás uno de una empresa que cerró balanza el 31 de mayo. Entonces, recién ahí vamos a tener el estado para analizarlo. Y vamos a ver datos históricos como de medición y de control, vamos a ver reportes, vamos a ver notas, quizás alguna de algo que haya ocurrido en este periodo, pero es lo que vamos a hacer, vamos a medir y registrar transacciones históricas. Sin embargo, la contabilidad de gestión va a ser tomar esta información sin duda, porque la información financiera fundamental para la empresa no lo vamos a desligar porque es una pata dentro de la contabilidad de gestión, pero también va a tomar esa información no financiera, aquello que está entre telones. ¿Qué ocurre? Y bueno, mira, la publicidad yo invertí, es un gasto en el Estado, pero sin embargo me dio tantas interacciones, tanta rentabilidad, me vino tanta gente, mira, vi esta promoción en internet, quiero hacerlo. Y bueno, eso es fundamental. Vamos a tomar esa información no financiera para los gerentes puedan tomar decisiones más consensuadas. Y bueno, vamos a ver una visión al futuro para donde tengamos perspectivas, para tomar mejores decisiones y mejorar ese desempeño. Sin embargo, hay muchas herramientas para poder hacerlo. Hay cientos, pero nosotros tenemos que ver bien cuál es la situación, cuál de estos datos nos sirve, cuál es útil y poder asesorar y bueno, decidir qué hago, voy por acá o voy por allá. Acá vamos a tener distintos factores. Factores internos que intervienen en la empresa, ya sea la complejidad, la dimensión, diversificación, la descentralización. Y vamos a ver también factores externos dentro de la complejidad del entorno, que sea el dinamismo, la competitividad, si hay alguna amenaza, si vemos alguna oportunidad de negocio, todos esos factores van a incidir y van a tener un factor fundamental, yo que sé, si sube el dólar, si baja el dólar, puede llegar a afectarnos a nosotros y quizás nosotros con una contabilidad analítica lo vemos al pasar el año, podía haber tomado tal decisión y haber comprado ganado un pie en X momento o haber comprado una acción de tal empresa. Pero sin embargo, con la contabilidad gestión, teniendo una gestión permanente, nosotros podemos decir, bueno, vamos por este camino, vamos a comprar ahora en dólares que el dólar bajó o vamos a comprar dólares que está subiendo y bueno, vamos a ganar o vamos a hacer un plazo fijo. Nosotros con la contabilidad de gestión tenemos esa flexibilidad que quizás con la contabilidad analítica de cerrar balance no la tenemos. Entonces, bueno, por eso es importante. Obviamente, hay mecanismos para todos, hay mecanismos formales que son el plan estratégico, los diseños de estructura, los procedimientos, las políticas, el presupuesto, la contabilidad gestión. Son mecanismos formales que van a guiar a la empresa en determinado sentido, va a tener una estrategia, va a tener valores, va a tener una misión, visión y todas esas cosas van a regir dentro de la organización. Sin embargo, también van a tener un gran peso aquellos más informales, como podrían ser los estilos de dirección, cómo es el jefe de la empresa, si le tenemos miedo, si le hablamos de los problemas, si nos escucha, si no nos escucha, si nos parece un jefe abierto, si es un líder, si no es un líder. Todos esos factores van a incidir positiva o negativamente dentro de la empresa y no es tan sencillo controlarlos, si bien hay medidas para controlarlos, hay forma de hacerlo, se puede hacer, pero no es lo mismo.
También vamos a tener procedimientos y políticas internas que rigen en la organización. Una política interna, por ejemplo, es que nosotros entramos a las 9 y a las 9 nos podemos hacer el mate. Y eso es sagrado para la empresa. Entonces, si yo pongo una reunión a las 9 menos 5, voy a tener problemas. ¿Por qué? Y porque sí, porque hay una política interna que es muy fuerte y que quizás hace años que nos reunimos en esa sala a hacer el mate todos o hacer el café. ¿Y qué pasa? Ahí conversamos, vemos qué pasa. Y bueno, yo cuando voy a meterme en ese lado y a tratar de hacer un cambio, ahí voy a tener un problema. Por otro lado, también vamos a tener en cuenta las motivaciones. Bueno, también vamos a tener decisiones estratégicas, que ese punto lo habrán visto en materias anteriores y habrán notado su relevancia. Bueno, en este caso también los tenemos, si bien no nos vamos a enfocar quizás en armarlo, porque ya lo deben haber visto en otro lado y deben haber enfocado en estos aspectos, sí vamos a ver su importancia para la planificación financiera. Ustedes tienen que ser conscientes que la empresa la vamos a ver para un todo y que las finanzas de la empresa, como habrán visto y también como habrán elegido también dentro de la carrera, son fundamentales para el logro de objetivo. Yo tengo recursos escasos para necesidades diversas. Volvemos a la definición más común de economía, pero volvemos a lo mismo. Yo tengo una empresa que tiene miles de necesidades y yo no tengo mucho para afrontarlo. Puedo acceder a distintas fuentes de financiamiento que me pueden ser fundamentales, pero al día de hoy, al día cero, no tengo para afrontar todo. Entonces, bueno, realmente tengo que tomar decisiones estratégicas que quizás no la tomamos nosotros o tomamos en consenso con un consejo directivo. Estas decisiones van a ser la misión, que es la razón de ser de la empresa. O sea, ¿por qué existe realmente? Puede ser una empresa, una asociación civil, una universidad, puede ser una cooperativa, puede ser lo que sea, pero ¿por qué existe? Tiene que tener una razón de ser. Después vamos a ver cuál es la clave del éxito de esa compañía, es decir, cómo crea valor, cómo se distingue de sus competidores. Y finalmente vamos a tener la estrategia que va a ser la que nos sirve para distinguirnos de nuestros competidores y crear valor para los clientes. Y ver cómo lo puede lograr, porque también tenemos que ver realmente dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, pero con qué recursos contamos. Y en base a esto vamos a tener una serie de factores claves que van a guiarnos, ya sea los costos, la eficiencia, la innovación, el tiempo. Por otro lado, cuando nosotros vamos a diseñar esta estrategia, debemos igualar las fuerzas y las oportunidades y las amenazas que vemos en este mercado con nuestros recursos y capacidades, porque si queremos poner acá en Uruguay enfrente a McDonald's un local de comida rápida y competir en precio con McDonald's, nos va a costar horrores hacerlo, porque realmente tiene un posicionamiento, una identificación de marca que lleva años en el mercado, y decirle a un niño que la cajita feliz la va a comprar enfrente puede ocasionar problemas. Entonces no podemos competirle de forma directa, porque tampoco tenemos los recursos al día de hoy para competirle igual a igual. Pero sí podemos competirle de otra manera, podemos tomar una estrategia de diferenciarnos y brindar otro producto. En vez de hamburguesa, brindar pollo, o en vez de hamburguesa de carne, brindar hamburguesas veganas. Cualquier cosa que nos diferencie, o brindarlo con un servicio en atención a la mesa con un buen precio. Y bueno, quizás captamos ese segmento de clientes que no quieren esperar por su producto y sin embargo nosotros se lo damos de otra manera. Entonces todos esos factores los debemos considerar, debemos ser conscientes de qué estrategias podemos hacer, que eso lo habrán visto, si va a ser una liderazgo en costos, si nos vamos a diferenciar, si vamos a hacer un enfoque. Bueno, ese tipo de estrategias las debemos tener en cuenta también para el lado financiero, porque muchas veces se requiere crear capacidades para poder afrontar esos recursos y oportunidades. Muchas veces también los gerentes toman esta estrategia y la traducen en acciones para poder implementarlo. Pero como ustedes sabrán, nosotros tenemos la pirámide dentro de las distintas decisiones de estratégicas. Tenemos la estrategia acá, que es la de más alto rango, que es aquella a largo plazo, donde quiero ver la empresa y empapa toda la organización. Es muchas veces la dirección o el consejo directivo quien toma estas decisiones, pero van a empapar a toda la organización. Para poder ir traduciéndola en acciones, como dijimos, vamos a tener que ir a un aspecto táctico, a mediano plazo, o a las gerencias y áreas, que son quien van a tomar estas decisiones. Mientras que si queremos un aspecto operativo, vamos a tener que hacerlo más chiquito para poder
tomar esas decisiones a corto plazo y que los funcionarios lo puedan traducir en tareas y hacerlo dentro de poco a poco para poder ir llegando a esos objetivos más globales. Entonces, muchas veces cuando el gerente o la gente más operativa, los mandos medios toman estas decisiones, van a tomar las opiniones de los clientes, ya sea por índice de satisfacción, por contacto directo, y en base a eso van a ver, bueno, cómo van a reaccionar esos competidores. Por otro lado, esta cadena de valor va a ser las secuencias de funciones del negocio por las cuales le vamos a agregar utilidad a esos productos y servicios, es decir, por los cuales vamos a lograr una diferenciación. Bueno, hasta acá llegó la primera unidad, seguiremos después con la siguiente.